10 minutos para las 9 de la mañana, estamos en Radiográfica, estamos en punto de partida y tenemos el gusto de saludar a Hugo Yasky, diputado nacional, titular de la CTA de los Trabajadores. ¿Qué tal, Hugo? Lucas Molinari, aquí en Gráfica, te saluda. ¿Qué tal, Lucas? Buen día. ¿Cómo responder, Hugo, a lo que se va dando en Jujuy, a esta persecución imparable? Sabemos que hoy van a estar en el Congreso de la Nación. ¿Qué poder decir desde el Estado Nacional, o decirle al Estado Nacional, porque vemos que está desatada la violencia de Gerardo Morales? Sí, la verdad que es un ataque a nuestro pueblo jujeño inusitado, una violación sistemática de los derechos humanos ejercitada de manera despiadada por parte de Morales, con una suerte de desprecio por lo que supuestamente tendría que ser el respeto al derecho constitucional de peticionar, como le están haciendo los pueblos originarios, o como le están haciendo los docentes, y ante eso uno siente en cierta medida impotencia, porque se escuda detrás de esa especie de cortina que le proveen los grandes medios de comunicación, en la que la provincia de Jujuy hoy parece que no existiera. El gobernador Morales existe solamente como un candidato a vicepresidente de una fuerza que se presenta con hasta una especie de barniz de moderación, pero que en su provincia está generando un verdadero caos, detenciones arbitrarias, persecuciones, allanamientos, intrusión en la Universidad de Tilcara violando la autonomía universitaria, agresiones con personajes nefastos vestidos de civil portando armas de fuego, amenazas a periodistas que viajan a la provincia para cubrir esas noticias, incluso algunos periodistas de la prensa extranjera. Increíblemente, todo esto pasa en un país que hoy con orgullo dice: recuperamos la democracia y tenemos 4 décadas de democracia. Hoy lo vamos a denunciar en una conferencia de prensa que hacemos en el Congreso de la Nación, sí, donde va a estar Adolfo Pérez Esquivel, Estela Carlotto, Tati Almeida, todos los organismos de derechos humanos, autoridades de la Universidad de la UBA, que su sede fue allanada allá en Tilcara, representantes del movimiento sindical, de todos los sectores, lo mismo que de los movimientos sociales. Así que hay que alzar la voz, hay que impedir que esto se naturalice. Hugo, con respecto a la conferencia de hoy, si nos podés adelantar, además de la denuncia, ¿va a haber algún tipo de convocatoria? Y la idea es constituir una comisión que pueda viajar a Jujuy, que sea mixta, que le integremos legisladores, miembros de los organismos, representantes sociales, sindicales, que de alguna manera nos permita, con esa presencia ahí, tratar de impedir que el daño sea todavía mayor. Lamentablemente, la paradoja es que Morales ha hecho de Jujuy un spot de campaña, de su campaña electoral. Esto es más increíble todavía, pero muestran la represión en Jujuy como una forma de decir, bueno, vamos a garantizar el orden en la Argentina de esta manera. Claro. Y yo creo que el gobierno nacional, que ha presentado una serie de recursos ante la justicia, de alguna manera tiene que garantizar
que los derechos de la Constitución se cumplan en todo el territorio. Coincido con eso. Ahora, ni Alberto, ni Cristina, ni Massa, las principales figuras de, bueno, hoy Unión por la Patria, están diciendo nada. Es decir, hay una inacción total del Estado Nacional que, bueno, muchos compañeros, compañeras, referentes de Jujuy, que hemos hablado todos estos días, dicen que hagan algo, porque acá están desatados, bueno, lo que describías recién, incluso amenazando con penas de 25 años a referentes sociales. ¿Por qué hay tanto silencio en el oficialismo a nivel nacional? Yo creo que se da una circunstancia que lamentablemente es como una especie de paragolpes que tiene Morales, y es escudarse en el hecho de que estamos en plena campaña electoral. Yo sé que cualquier mención que hiciera cualquiera de los personajes que vos acabás de mencionar sería utilizada por la oposición y por los grandes medios que hacen de esos medios un soporte opositor, como un ataque en campaña electoral, como una especie de golpe bajo para tratar de obtener un rédito en la elección. Entiendo que esa circunstancia hoy favorece la impunidad de Morales. A ver, pero en 2019 se hizo campaña planteando la libertad de Milagro Sala. Sí, pero es una circunstancia distinta. Morales no era un candidato de la primera línea, hoy es candidato a vicepresidente en la interna de Cambiemos. Entiendo que es mi interpretación de ese silencio. Bien, bien, pero a ver, vos como dirigente y diputado, ¿pensás que tendría que Unión por la Patria tener otro protagonismo en buscar, intervenir? Hay quienes, plantean, me acuerdo el proyecto de Guillermo Snopek, que decía hay que intervenir la provincia. Vos imaginate que la verdad creo que intervenir la provincia hoy, sí, sensatamente, sería generar una crisis institucional que sería utilizada. Seríamos más o menos, ya no seríamos Venezuela, no sé, seríamos el ejército ruso invadiendo una provincia democrática. Me parece que esa circunstancia, lamentablemente, en este escenario y con la debilidad que tiene nuestro gobierno frente al ataque sistemático de los grandes medios de comunicación, es prácticamente imposible. Entonces lo que queda es solamente denunciar, digamos, hay una debilidad total. Lo que queda es que las organizaciones sociales, los organismos de derechos humanos, convoquemos a la sociedad, porque gran parte de lo que esto sucede tiene que ver con que para una inmensa mayoría de nuestra gente, lo de Jujuy es un hecho que no genera demasiada reacción. Tenemos que hacernos cargo de que esto forma parte también de un retroceso en el campo político y cultural del campo popular. Es decir, en esta convocatoria de hoy va a haber mucha representación de Unión por la Patria, senadores, legisladores de distintos tipos, lo mismo que organizaciones sociales y organismos de derechos humanos. Nuestra tarea es generar las condiciones políticas para que esto que está pasando en Jujuy se torne intolerable para la mayoría de nuestra sociedad. Claro. Si eso no sucede, lamentablemente, la impunidad de Morales y de los que proclaman la mano dura y los que quieren aplicar esto para el resto de la Argentina va a seguir funcionando. Y fíjense, hoy en las encuestas de opinión, el personaje que más se encarga de promover la mano dura, de decir los vamos a llevar por delante, los vamos a aplastar, se acabaron las protestas de piqueteros, de sindicatos, Patricia Bullrich,
paradójicamente hoy, y de eso tenemos que hacernos cargo también nosotros, porque es parte de una derrota del campo popular, tiene mayoría de intención de voto, por encima incluso de los nuestros. Habrá que cambiarlo. Esa es la tarea que tenemos, y eso, si lo hacemos bien, es lo que en definitiva va a servir para darle protección a nuestra gente en Jujuy, más allá de las cosas que vamos a hacer, como es ir a la provincia, establecer una acción coordinada para tratar de proteger en el lugar. Pero bueno, pero esto es una disputa política. Si el modelo de la represión no es rechazado por la mayoría de los argentinos, vamos mal encaminados. Con respecto a esto que contás de las encuestas y lo que, bueno, obviamente encuestas que hay que ver después si se condicen con la realidad o no, eso es otra discusión, pero me interesa tu análisis. ¿Hay un giro a la derecha en la sociedad argentina? ¿Crees en eso? No creo que haya un giro a la derecha. ¿Sabes por qué te pregunto, Hugo? Discúlpame, porque en la última elección, 2021, se habló mucho de eso, pero en realidad lo que pasó sobre todo es que los votantes del Frente de Todos no fueron a votar por descontento. Es decir, no es que creció Juntos por el Cambio, sino que disminuyó el oficialismo, ¿no? No, por eso, no creo que haya un giro a la derecha, y es cierto lo que vos planteás. Si nosotros perdemos la próxima elección, no va a ser tanto por el crecimiento de los sectores que expresan a las corporaciones poderosas de este país, sino por la abstención, o por la abstención de nuestra propia gente, por el hecho de que nuestra gente, la que nos tendría que votar a nosotros, o la que nos votó cuando ganamos, deje de hacerlo. Esto es así. Ahora, lo que sí creo es que vivimos sociedades dualizadas. En otras épocas, alguien que tuviera una propuesta como Milei o como Patricia Bullrich no podría haber pasado de ser una fuerza absolutamente testimonial. No podría haber pasado de tener 7, 8 puntos. Hoy vivimos en estados y en sociedades dualizadas, no solamente en la Argentina. En Brasil, un personaje como Bolsonaro sacó casi la mitad de los votos en Brasil. Un personaje como Donald Trump, lo mismo. En Chile, después de las luchas del movimiento popular en Chile, la última votación de la constituyente terminó inclinando la balanza para el lado del pinochetismo. Es decir, estos son fenómenos que viven la sociedad en esta etapa del siglo XXI, y nosotros lamentablemente no somos la excepción. Pero bueno, en este contexto se explica la necesidad de construir alianzas de campo popular lo suficientemente amplias como para no quedar siendo una minoría intensa y tener la posibilidad de gobernar un país sin que el modelo de Jujuy termine siendo para toda la Argentina. Una cortita respecto de lo electoral. Hay una interna en el Unión por la Patria que tiene que ver con la nacional, la lista de Juan Grabois y la que representa Massa Rossi. La CTA tiene postura al respecto, ¿no? Sí, nosotros creemos que necesitamos que en el resultado de las PASOs el candidato más votado sea el de la fórmula Sergio Massa, Agustín Rossi. Yo creo que la fórmula de Grabois, de Juan Grabois, una fórmula que, bueno, que sirve para contener a un sector de nuestra gente que, bueno, que necesita expresarse a través de esa fórmula. Pero la verdad, si tuviéramos que elegir, yo elijo que Sergio Massa y Agustín Rossi, cuando termine la elección, claramente aparezcan como los candidatos más votados, porque eso nos va a favorecer en el camino hacia lo que importa, que es
la disputa electoral contra la derecha. ¿Van a hacer antes del 13 de agosto algún acto como CTA para promover esta candidatura? Probablemente lo hagamos después. Después. Claro. Hugo, te llevo al salario mínimo vital y móvil. Ayer te abstuviste. ¿Por sí. qué? Contanos. Y porque la propuesta, quedó lejos de lo que nosotros consideramos hubiese sido lo mínimo necesario. La verdad, íbamos con una propuesta que tenía como objetivo recuperar, aunque sea los 10 puntos que perdimos en la pandemia. En este momento el salario mínimo vital y móvil, más o menos, cuando fuimos, bueno, en este momento no, pero... Ahora está en 88 y va a tener un aumento del 34 para llegar en septiembre a 118. Lo que planteaba la CTA Autónoma es más del 55%, decía que tenía que ser más, pero planteó Cachorro Godoy 55 de un saque, digamos, ¿no? Como para decir, bueno, recopongamos. ¿Vos estabas en esa misma línea? ¿Cuál era la idea? No, sí, nosotros tratábamos de plantear algo que nos parecía que podía ser posible, que era llegar a un 45 en 3 etapas. 26 puntos en la primera, 10 y 10 en las siguientes. Esto hubiese permitido recuperar 10 puntos que todavía no recuperamos de la pérdida cuando fue la crisis económica de la pandemia, cuando empezaron a pagarse las ATP, la IFE, todo eso hizo que el salario mínimo vital y móvil quedara prácticamente chato. No se llegó a eso. ¿Por qué? ¿Por qué no se llegó? ¿Cuál es tu análisis? Porque la propuesta que se hizo fue del 34% en total, con un arranque que era interesante, 20%, pero después las cuotas siguientes, 8 y 6, conforman un 34%, y eso está lejos de recuperar. Por eso no votamos a favor, y esperamos que en la revisión que se tiene que hacer en septiembre haya voluntad de utilizar el último tramo del año para que se recupere al menos la pérdida que se produjo durante este gobierno, porque a los 10 puntos que perdimos en la pandemia hay que sumarle 20 puntos que se perdieron con el macrismo. Es decir, estamos 30 puntos abajo de lo que teníamos cuando terminó el gobierno de Cristina Kirchner, y yo creo que, bueno, por lo menos hay que recuperar lo que se perdió durante este gobierno en la pandemia. ¿Y la abstención, en vez de rechazar y votar en contra, es para que no se tome como un voto en contra del gobierno? Sí, porque no queremos, somos conscientes de cómo utilizaría el diario Clarín, La Nación Más, no queremos ser los niños mimados de la derecha. Sabemos para dónde vamos y qué defendemos, qué tenemos enfrente, y también valoramos el hecho de que 20 puntos en el inicio es en términos fiscales, porque acá cuando vos discutís salario mínimo, hoy discutís 1.200.000 planes sociales. Esa es la verdad. Los empresarios ven esto como una discusión simbólica, no quieren demasiado, no quieren porcentajes altos, no por lo que les significa en el salario mínimo, sino para que después no le pidan lo mismo en las paritarias que hacen ellos en sus cámaras respectivas. Claro. No sé si se entiende. Sí. Pero acá lo que estamos discutiendo en serio es el peso que tiene sobre el presupuesto nacional el aumento de los planes sociales, que son 1.200.000, que están atados a la definición del Consejo del Salario. Por eso que hoy, digamos, la pulseada más grande es con el gobierno, cuando vas al salario mínimo vital y móvil. Y bueno, 20 puntos de entrada era un esfuerzo que no se sostiene en las otras dos, pero bueno,
La última en ese sentido, Hugo Yasky, esto último que planteas respecto a lo fiscal, ¿es lo que se está discutiendo con el Fondo Monetario Internacional? Porque hay, bueno, muchos titulares que dan cuenta de las conversaciones con Egipto, la utilización de los swap de China, esto de ya vamos a cerrar, ya nos van a dar los fondos de parte del Fondo Monetario Internacional, que lo viene diciendo, ayer lo dijo de nuevo Massa, esto de están por viajar pero al final no viajan. ¿Cómo analizás el tema del fondo? Y también te pido una visión general de todo el gobierno, porque se arrancó diciendo que se iba a investigar la estafa del macrismo, se habló de quitas en la negociación, se habló que los sobrecargos se iban a negociar y ahora terminamos diciendo, che, que nos den la plata porque si no se va todo el cuerno. No, yo creo que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional claramente es insostenible. Para nosotros, para un gobierno de derecha, para cualquiera. Sí. Está claro que si gobierna a la derecha, el acuerdo se va a modificar, significando un golpe durísimo para nuestro pueblo. Nosotros tenemos que tratar de modificarlo para evitar que eso suceda. Es un acuerdo ruinoso, insostenible. Y lamentablemente, en el momento que se firmó este acuerdo, se nos decía que, bueno, que toda la turbulencia que había en ese momento, las corridas cambiarias, los ataques especulativos, la inflación, todo iba a entrar en un remanso después de la firma. La firma era el remedio mágico a los ataques especulativos. Firmamos y estamos peor. Con lo cual, evidentemente, no sirvió ni siquiera para eso, porque como le llaman a la desconfianza de los mercados, es decir, a los parásitos y sus ataques especulativos en las cuevas del dólar ilegal, no es que pararon, todavía se intensificaron, porque cada 3 meses, cada 2 meses tenemos al FMI con el aliento en la nuca. Eso hay que cambiarlo, y eso tiene que ser el compromiso de la próxima etapa de gobierno. Y si para eso sirve el BRICS, si para eso sirve buscar aliados en términos de política para financiar la obra pública, el crecimiento económico, sin castigar a nuestro pueblo, bienvenido sea. La derecha, ayer leía un editorial de Pañi en La Nación, se alarma de la cercanía de la Argentina con China, de que nos recostemos sobre los BRICS, pero la verdad es que no hacerlo va a tener un costo enorme para nuestra gente, y creo que hay que buscar autonomía e independencia económica, sacándonos el lazo del FMI del cuello, y eso requiere crecer, generar obra pública, generar empleo, generar una economía sustentada en el consumo de los sectores populares, es decir, el camino exactamente inverso al que propone la derecha, que es el ajuste, la represión, la quita de derechos laborales y la eliminación de los sindicatos. Ahora, Massa plantea que exportando más se va a poder la Argentina sacar al fondo de encima. En realidad a uno no le cierran las cuentas, a menos que, bueno, haya un saqueo brutal de nuestros bienes comunes. No me cierra la ecuación ahí. Entonces la pregunta es, ¿hay que investigar la estafa del macrismo como para rediscutir desde el campo nacional, construir fuerzas como para decir, che, bueno, esto realmente no se puede pagar, o realmente, bueno, generando obra pública, como el gasoducto Néstor Kirchner, entre otros, como para vender más de nuestros bienes comunes, es posible pagar, que es lo que uno entiende que dijo Massa? Yo creo que no es una cosa o la otra. Hay que hacer las dos cosas. Investigar significa que los que se beneficiaron, que los que lucraron con la fuga de capitales, sí, en algún momento se tengan que hacer cargo de eso. Había un proyecto muy interesante que es que paguen los que fugaron. Sí, yo creo que eso quedó en la nada, eso, ¿no? Eso en algún momento hay que retomarlo. Ajá. Es un proyecto interesante que alguna vez las consecuencias
de la estafa al pueblo argentino la paguen los que producen la estafa, no las víctimas, como está sucediendo ahora. Y por otro lado, creo también que hay que crecer, que hay que generar obra pública, que hay que utilizar los recursos para industrializar, que no podemos conformarnos con exportar granos y que las mineras se lleven el barro con el material sin que sepamos cuánto es lo que se llevan. Tenemos que utilizar eso para generar industria. El país del peronismo es el país de la industria, el país de la justicia social es el país con empleo digno, y a eso no podemos renunciar. Son las dos cosas las que hay que hacer. Hugo Yasky, te agradecemos la charla con Gráfica y te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Muy bien, ahí pasaba Hugo Yasky, diputado nacional, titular de la CTA de los Trabajadores.